El 29 de septiembre de 1967, el Atlanta Stadium fue escenario de un duelo que en papel parecía una sentencia. En el montículo, con su característica figura encorvada y una mirada intimidante cargada de fuego, estaba el legendario serpentinero Bo Gibson, el as de los Cardenales de San Luis. En la caja de bateo, abriendo la alineación de los Bravos, aparecía un joven de 19 años, que había debutado en las menores ese mismo año, 1967, pero que ahora estaba allí, en la gran carpa, retando a la élite. Su nombre, Remigio Hermoso. Podría pensarse que en aquel momento el peso de su año de novato le pasaría factura. Pero Remigio Hermoso mostró confianza. Su compostura lo ponía a la altura de las circunstancias. No hubo espacio para titubeo. Bo Gibson, famoso por su agresividad y por no ceder ni un ápice en la zona, lanzó su mejor repertorio, pero el venezolano de Puerto Cabello respondió con una frialdad asombrosa. Sin dejarse intimidar por la imponente figura de Gibson, Remigio descifró el envío del derecho y disparó un sencillo limpio hacia el jardín central, encendiendo la chispa de los Bravos de Atlanta desde un principio. Pero esperen, ahora viene lo mejor. Remigio Hermoso no se conformó con llegar a base. Parecía estar en una misión. Con esa agresividad que marcaría toda su carrera, Hermoso desafió el brazo de Tim McCarville y la vigilancia de Gibson, y se fue al robo, llegando quieto, adueñándose de la segunda almohadilla. Aquella audacia rindió frutos de inmediato, pues poco después Hermoso cruzó el plato para anotar la única carrera de los Bravos en todo ese encuentro. Fue sin lugar a duda un inicio electrizante. Y más si tomamos en cuenta que aquel partido terminó siendo un duelo de picheo cerrado de 11 entradas, y el novato demostró que no le temía a las jerarquías, cerrando la jornada con un segundo imparable al mismo Bo Gibson, esta vez en la sexta entrada, por la banda contraria. Los Bravos perdieron ese partido 3-1. Y al día siguiente, para cerrar la temporada, Remigio Hermoso volvió a figurar como primer bate en la alineación de los Bravos, aunque su equipo cayó nuevamente, esta vez ante los envíos de Dick Hughes. El nativo de Puerto Cabello volvió a ser el protagonista de la ofensiva. Con la misma determinación que mostró frente a Gibson, Hermoso conectó un nuevo imparable y por segunda jornada consecutiva se encargó de anotar la única carrera de su novena. Es cierto que el marcador final volvió a castigar a Atlanta con un idéntico 3-1, pero para el novato venezolano, la serie fue una declaración de principios. A sus 19 años, ya estaba listo para las grandes ligas. Saludos contertulios. Hoy le rendimos tributo a uno de los mejores camareros en la historia de la pelota venezolana, el orgullo de Puerto Cabello, Remigio Hermoso. ¡Disfruten! Ángel Remigio Hermoso nació en Puerto Cabello, estado Carabobo, el 11 de octubre de 1947. Desde niño desarrolló una habilidad excepcional para el juego, destacando en selecciones infantiles y juveniles de su región. Su temple se forjó en el béisbol amateur, donde representó a Venezuela con una serenidad impropia para su edad. Los años 1966 y 1967 fueron el torbellino que cambió su vida, marcando un ascenso meteórico de los diamantes aficionados a la gran carpa.
En 1966, Hermoso militaba con el equipo Urbanos en la categoría amateur. Fue entonces cuando su talento llamó a la puerta del profesionalismo. Los Tiburones de La Guaira aseguraron su firma, permitiéndole debutar en la liga el 14 de octubre de ese mismo año, la campaña de 1966-67. Su estreno no pudo ser más exigente, pues le tocó saltar al terreno ante nada más y nada menos que los Leones del Caracas. Sin embargo, la pasantía inicial de Nobel Camarero estuvo marcada por la implacable presión del debut. En el mismísimo primer inning, Hermoso cometió 2 errores, ante batazos de Vitico Davalillo y Owen Johnson. Lamentablemente, esos errores abrieron la puerta para que Caracas anotara la única carrera del encuentro. Lejos de amilanarse, no obstante, ese tropiezo ante el eterno rival fue el crecimiento de una seguridad defensiva, que apenas un año después lo llevaría a las grandes ligas. Fue el scout cubano Napoleón Reyes que lo firmó para los Bravos de Atlanta, con un contrato para el nivel clase A. Sin embargo, al evaluar de cerca sus condiciones físicas y sus excepcionales habilidades, la organización cambió de planes de inmediato. En lugar de dejarlo en las categorías bajas, lo enviaron directamente a los Bravos de Austin, nivel AA, para foguearse en la desafiante Liga de Texas. Allí, Remigio se encontró con rostros familiares. Su dirigente sería el Coyote Hub Quiro, un viejo conocido que ya había dirigido la Liga Venezolana. Desde el principio, Quiro se mostró entusiasmado con la llegada de Remigio Hermoso e informó casi de inmediato a la prensa cómo estaría conformado su cuadro interior. En el campo corto, el barquisimetano Alberto Cambero. En la intermedia, Hermoso. Y en la inicial, el petromacorizano Rafael El Gallo Batista. Ante el cuestionamiento de algunos periodistas sobre su decisión, Quiro fue categórico. Ustedes no lo conocen, dijo, pero ese muchacho jugó junto a Luis Aparicio todo este invierno contra mi club allá en Venezuela. Es un prospecto de primer nivel con manos privilegiadas y sabe ejecutar el doble play a la perfección. Se me parece mucho a Félix Millán. Incluso cuando le preguntaron por el estado físico de Cambero, Quiro defendió su visión estratégica. Sí, Cambero se lastimó en Venezuela y aún no lanza al máximo de su capacidad, pero si logro tener a Cambero y Hermoso juntos, yo tendría a los 2 bateadores perfectos para el primer y segundo orden. Ambos son bateadores de contacto y ambos corren como demonios, terminó Quiro. Sin embargo, pronto el dirigente de Austin se vería en un aprieto, y no por haberlo dejado en AA, sino porque el talento de Remigio Hermoso enamoró tan rápido a la organización que su estancia en AA peligraba. Y es que el equipo de AAA lo pidió prestado para un solo partido al inicio del sprint training debido a una baja inesperada. Remigio Hermoso tomó la responsabilidad de defender la intermedia y batear como primero en el orden contra los Chiefs de Syracuse. El resultado fue una declaración de guerra. Batió de 3-1 con una remolcada y 2 carreras anotadas, defendiendo su posición con la solvencia de un veterano y ejecutando una hermosa doble matanza. El dirigente de Richmond, Lum Harris, quedó flechado de inmediato con el joven de Puerto Cabello y se resistía a devolverlo a AA. Cuando la prensa lo interrogó, Lum Harris no ocultó su entusiasmo. Mira, dijo, si ahora mismo yo le dijera a Hermoso que voy a batearle rodados durante 8 horas, él sonreiría y saldría corriendo al campo feliz de la vida. Solo espero que nunca descubra que el béisbol a veces no es del todo divertido. Aquella mañana, el cuerpo técnico lo puso a prueba de manera intensa. Le dimos rodados durante 2 horas, siguió Harris. ¿Pifió alguna?, preguntó a los periodistas de manera retórica. Tommy Aaron, el entrenador, intervino diciendo que quizás 3, pero Harris lo corrigió al instante. Una, solo una, y pasó junto a él por un mal rebote. Este muchacho tiene instintos maravillosos. Cuando los periodistas abordaron al propio Remigio Hermoso para preguntarle sobre su capacidad con el guante, el venezolano
respondió sin rechistar. Yo fui segunda base con Luis Aparicio en Venezuela. Hicimos 29 doble plays en 35 partidos. Chico Ruiz y Elio Chacón trabajaron conmigo para perfeccionar mi pivote. La impresión que dejó Hermoso en ese equipo fue tan profunda que no hubo vuelta atrás. Mandaron a llamar al sastre de urgencia para que le confeccionara un uniforme de AAA. Cuando le preguntaron cómo se sentía al ganarse ese viaje al norte con el equipo de AAA y que además le confeccionaran un uniforme a su medida, Remigio sonrió y contestó en español. Muy contento, dijo. Y es que Remigio Hermoso no solo cumplía con su deber en AAA, sino que le complicaba el panorama a Job Kittor, pues dejaba la piel en el terreno en cada jugada. El 4 de abril de 1967, en un maratónico encuentro contra los Chiefs de Syracuse, que terminó empate a 0 tras 14 entradas, el venezolano dictó una cátedra de béisbol. Defensivamente tuvo 14 lances en la intermedia, destacando 2 outs inverosímiles donde capturó la bola en movimiento, literalmente detrás de la almohadilla. En la sexta entrada, Hermoso realizó una jugada que salvó el partido, ante un roletazo salvaje de Jerry Kenning por el centro del diamante. Remigio Hermoso llegó de forma insólita para frenar el impacto, y aunque no pudo completar el out en primera, su alcance evitó que los Chiefs anotaran la carrera de la victoria. Para cerrar una jornada perfecta, con el madero, Hermoso se fue de 5-3. Por su forma de jugar en el terreno, su ascenso en la opinión pública fue igual de rápido. Para el 6 de abril, la prensa ya lo bautizaba como el fenómeno intermedista. El domingo 9 de abril, aunque su equipo fue derrotado, el resultado fue secundario ante la joya defensiva del día. Hermoso, esta vez defendiendo el campo corto, capturó una línea imposible para iniciar un espectacular triple play. Al día siguiente, en una victoria de 5-0, contribuyó con el madero tras conectar un doblete y con el guante, realizando una doble matanza en un momento crítico, provocando que los diarios titularan parte de ese artículo con un contundente Hermoso de nuevo. Sin embargo, lo que era una bendición para Remigio Hermoso se convirtió en un dolor de cabeza para el dirigente Job Kittor, pues a mediados de abril el manager se quejó de la pérdida de velocidad en su equipo de AA. Cambero se lesionó y se llevaron a Remigio Hermoso para AAA, se lamentó. Mientras tanto, en Richmond, Lum Harris seguía maravillado con su pupilo, especialmente con su velocidad en las bases, llegando a exclamar: «Míralo, sus pies parece que no tocan el suelo». El 17 de abril salió un artículo titulado ¿Quién es Ángel? Que su bate hable. Y en ese artículo se relata la victoria de Richmond ante Jacksonville 8-1, en el que Remigio Hermoso conectó 3 imparables. Al otro día, Hermoso demostró su capacidad de responder bajo máxima presión. La periodista Shelley Rolfe lo describió de forma genial al reseñar un juego dramático contra Jacksonville. Con las bases llenas en la novena entrada y su equipo perdiendo por una carrera, el turno al bate le correspondió al venezolano. Antes de tomar su madero, Hermoso miró a sus compañeros y les hizo una promesa audaz. Les aseguró que conectaría una línea. Fiel a su palabra, al mismo primer lanzamiento del relevista Billy Wing, Hermoso descargó un batazo salvaje que decidió el encuentro. Doblete con 2 remolcadas. Ante tal demostración de seguridad, la periodista no pudo sino que rendirse ante la evidencia en su crónica. ¿Quién más sino Ángel Hermoso?, redactó retóricamente. Aquel hit no solo decidió el juego, sino que confirmó que el muchacho de Puerto Cabello tenía la sangre fría. Para el 20 de abril, la gerencia de los Bravos ya no tenían dudas. Aquel adolescente menudo que había llegado al campo de entrenamiento primaveral rodeado de escepticismo había transformado a todos los no creyentes en fieles seguidores de su juego. El manager Lum Harris lo admitió sin rodeos.
Yo también dudé al principio por su estatura, pero con Hermoso uno tiene que maravillarse. Fue tal el impacto de su rendimiento en sprint training que los oficiales de la organización tomaron una decisión sin precedentes. Rompieron el contrato que Remigio había firmado originalmente en West Palm Beach para las categorías inferiores y en su lugar le otorgaron un nuevo contrato con Richmond en AAA, duplicándole el salario de inmediato, esto como una recompensa a su brillantez. Y esa noche Remigio respondió bateando de 4-3, con 3 anotadas y 3 remolcadas. Remigio Hermoso cerró aquel mágico sprint training como la figura indiscutible, liderando al equipo con un promedio estratosférico de 403 y una defensa impecable en la intermedia. Con su lugar asegurado, inició la temporada en AAA con los Bravos de Richmond. En el primer juego de exhibición en Richmond, tras dejar el estado de Florida, el venezolano fue el centro de atención. Aunque no conectó imparable, protagonizó una jugada defensiva de fenómeno al capturar un elevado de espaldas al diamante allá en el jardín derecho para iniciar una doble matanza. Cuando por fin llegó el Opening Day, Remigio figuraba de primer bate defendiendo la intermedia, y el venezolano ayudó a su equipo a obtener la victoria, bateando de 3-1 con 2 anotadas y recibió un dead ball. Todo iba viento en popa, pero posteriormente Remigio Hermoso tuvo algunos partidos donde cometió varios errores costosos, lo que el dirigente llamó nervios de novato. Y el 14 de mayo, en un movimiento tácito, la organización decidió enviarlo a AA. El dirigente Quiro lo recibió con los brazos abiertos. Y ya con los Bravos de Austin, lejos de desanimarse por el descenso, el porteño utilizó la Liga de Texas como su escenario personal de redención. En su primer partido con Austin, se fue de 4-3 y ayudó al equipo a obtener la victoria. Allí, su dominio fue absoluto. El 22 de agosto conectó 5 imparables en un partido y terminó la campaña con un sólido promedio de 268. Conectó 86 imparables, anotó 55 carreras y se robó 14 bases. Todo ello en apenas 84 partidos. Ante tal despliegue de condiciones, los Bravos de Atlanta no esperaron más. Y el 14 de septiembre de 1967, con apenas 19 años de edad, Remigio Hermoso recibió el llamado al equipo grande. Pongámoslo en perspectiva. En marzo de 1967, Hermoso debutó en las ligas menores y en septiembre de ese mismo año ya estaba en la gran carpa. Insólito. Aquel día, el fenómeno de Puerto Cabello hizo su debut oficial en las grandes ligas. En su llegada al equipo grande, Remigio Hermoso también impresionó, pues terminó el mes de septiembre con el impresionante promedio de 308. En fin, que 1966 y 1967 fueron 2 años vertiginosos, un auténtico torbellino que transformó la vida del muchacho de Puerto Cabello. En apenas 24 meses, Remigio Hermoso recorrió un camino que a otros les toma toda una vida. Gracias amigos por sintonizar, porque luego relataremos que el resto de su carrera en la Gran Carpa, su legado como dirigente, su exaltación al Salón de la Fama y Museo del Béisbol de Venezuela, sus campeonatos en la Liga Invernal Venezolana y por supuesto también relataremos aquella mítica e histórica combinación de doble play que Hermoso formó junto al gran Enzo Hernández, mientras ambos militaban con los Tiburones de La Guaira. Todo eso, reitero, se los contaré en una próxima entrega dedicada íntegramente a nuestra leyenda Remigio Hermoso.